Aproximadamente un 10% de los ciudadanos que han sufrido COVID en España tiene síntomas tras haber pasado la enfermedad. Podemos estar hablando de más de 1 millón de personas afectadas con sintomatología de diferente nivel de gravedad tras la infección por este virus. Es más, recientemente la Organización Mundial de la Salud apunta que 17 millones de europeos podrían haber sufrido COVID persistente entre 2020 y 2021 y que entre 1,7 y 3,4 millones de personas continúan padeciendo sus efectos. Más de 1 millón de voces para autocuidarnos es una iniciativa de la Asociación por el Autocuidado de la Salud, ANEF, para dar voz a los protagonistas en el entorno post-COVID. En este espacio vamos a reunir a pacientes y profesionales de la salud que han convivido con el COVID y con el COVID persistente. Serán ellos quienes nos cuenten su experiencia y el conocimiento de los síntomas leves, tratamientos y todo lo que rodea a esta enfermedad, el COVID persistente, desde distintos puntos de vista y con distintos enfoques. En el capítulo de hoy abordamos la relación entre el COVID y la salud mental. ¿Ha dejado huella a nivel psicológico la pandemia del COVID en la sociedad en general? Y en cuanto a los pacientes de COVID persistente, ¿cuáles son los síntomas? En este contexto, vamos a intentar resolver todas estas cuestiones con nuestro invitado, Josep Vilajoana, coordinador de la División de Psicología de la Salud del Consejo General de la Psicología. Bienvenido, Josep. Hola, buenos días. Pues comenzamos con una pregunta que es realmente amplia y que tiene muchas aristas y muchos matices. Josep, ¿qué efecto ha tenido la pandemia a nivel psicológico en el conjunto de la sociedad? Bueno, es obvio que la pandemia, más allá de la pura infección por el virus COVID, ha tenido un efecto en toda la población y además el toda es toda la población a nivel mundial. Es decir, es la primera vez que tenemos una pandemia a nivel mundial sin exclusiones y por tanto es evidente que a nivel psicológico la incertidumbre, la posibilidad de morir, la posibilidad de padecer antes de morir o simplemente por un ingreso durante un periodo de tiempo. Es decir, todas esas realidades que además se han divulgado de manera en extremo, es decir, hace que el efecto directo de la pandemia, incluso del confinamiento que durante un periodo de tiempo padecimos la mayoría en el caso de España, hace que hayan aumentado el número de manifestaciones de ansiedad, problemas de melancolía, de apatía, de anedonia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este ha sido un primer efecto psicológico, ¿no? Después hay otros efectos sociales, como por ejemplo a nivel económico, los cambios que han acontecido, etcétera, ¿no? Y por tanto la pérdida de empleo, la pérdida de familiares, las dificultades para despedirse. O sea, todo esto va más allá de la pura infección por el virus. Es decir, el virus ha causado realmente malestar y muerte, pero la pandemia va un paso más allá, ¿no? Y eso ha tenido efectos psicológicos. Y me gustaría añadir una pincelada positiva para no ser tan negativo en el inicio de esta conversación, y es que eso ha llevado a hablar de la salud mental con mayor facilidad de la que a lo mejor teníamos previamente, ¿no? Y ese sería un aspecto a destacar positivo, ¿no? Es decir, podemos admitir que el malestar psicológico no es un trastorno mental grave, pero es un malestar real. Aunque sea intangible, es real, existe y hay que tratarlo. Pues me parece muy importante ese apunte. Si algo podemos sacar positivo de todo lo malo, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, que sea, ¿no? Ir poco a poco rompiendo esas barreras para deshacer ese estigma que por desgracia sigue estando, ¿no? Cuando tenemos que pedir ayuda psicológica muchas veces. Has adelantado antes, Josep, brevemente algo sobre el exceso de información, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia sí que yo lo he vivido también en mis propias carnes, esa sobresaturación de información, tanto verdadera, éramos muchos los profesionales comunicando información, pero también falsa. ¿Cómo ha podido influir este exceso de información que se llama a veces infoxicación en la población? Bueno, la sobresaturación nunca es buena, ¿no? O sea, su nombre ya indica que hay algo de exceso, algo que sobra, ¿no? Pero yo últimamente me permití hacer una broma al hilo de algunas consideraciones del presidente del gobierno sobre la pandemia, el volcán de La Palma, luego unas inundaciones tremendas. Es decir,
Una guerra. Claro, los virólogos, los vulcanólogos y en este caso los militares y tal están, en fin, cada día en la televisión, en la prensa, en la radio, etcétera, ¿no? Bueno, yo no diría que sea malo informar, ¿no? Pero es verdad que la sobresaturación con cómo tenemos en este momento el sistema, es decir, hay unos canales oficiales y luego las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sobreinformación hace que las personas más o menos vulnerables estén pendientes de eso, ¿no? Y tú no puedes verificar la veracidad de una información de una manera tan fácil, ¿no? O sea, los medios probablemente tienen sus fuentes, pero la gente en general oye una noticia y dice, ostras, pues será eso verdad, ¿no? Esa información y esa sobresaturación han multiplicado el efecto del malestar que produce la propia pandemia, ¿no? Es decir, entonces el resultado es, bueno, no hay que informar. No, hay que regular la información, ¿no? Y el segundo elemento sería, que no sé si todos los países están igual, la dilemática, ¿no? Es decir, esa capacidad que tenemos de estar discutiendo públicamente cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Es decir, pues oiga, hay que ponerse la mascarilla, sí, otro dice no, y quien lo dice el sí y el no son gente reputada, es decir, gente reconocida, ¿no? Entonces, eso ha provocado realmente malestar en una determinada población, y eso se ve cuando de repente esas medidas se acaban y la respuesta de la población en general a ese cambio, ¿no?, de las medidas, ¿no? Es decir, quiere decir que ha tenido un efecto nocivo el estar sobreinformados todo el día, ¿no? Ahora han muerto tantos, me han muerto más, ahora... Bueno, esa información probablemente hace 50 o 60 años no era viable, ¿no? Es decir, y por tanto las cosas tenían un efecto más pausado, ¿no? En este momento, además de las informaciones falsas, que tú comentabas al principio, es decir, si solo todas fueran verdaderas, pero bueno, es que hay algunas que son manifiestamente falsas, ¿no?, con mala intención, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha producido un efecto, yo no diría tanto un efecto psicológico negativo como un efecto social negativo. Es decir, generar desconfianza en la población respecto a las medidas que se puedan tomar, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque cuando en salud pública decimos, oiga, no beba el agua esta que está contaminada, y la gente y la bebe, tienes un problema, ¿no? Es complicado. Yo tuve la suerte de estar esta primavera en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, y se ha publicado un informe en la Unión Europea que lo ha liderado Maite Pagaza, la eurodiputada española, y hablaban precisamente de que esa desinformación o esos bulos que parecen a veces, bueno, esto es alguien que se levanta por las mañanas y pone algo en Twitter, que realmente no, hay una conexión con los bulos geopolíticos que están ocurriendo ahora, y lo que pretenden precisamente es eso, generar desconfianza. Y una persona que vive en la desconfianza y en la incertidumbre, pues al final es una persona con problemas también y con desestabilidad. Entonces, bueno, al hilo de esto, entre las medidas que comentabas, la mascarilla, está el distanciamiento social, que la propia palabra es horrible. De hecho, incluso desde el punto de vista de la semántica se insistió que no se hablara de distancia social, ¿no?, sino distancia de seguridad, porque lo de la distancia social era ya complicado en su nombre. ¿Ha podido influir en la salud mental que hubiera personas, bueno, pues que no se pudieran celebrar actos sociales, no poderte reunir con tus seres queridos? Sí. Yo creo que no se puede generalizar, habría que matizar y ver, ¿no?, en qué personas, qué grupos, etcétera, han tenido más afectación. Pero es obvio que restringir, ¿no?, el contacto social, claro, es una medida que no la hemos vivido en la vida, ¿no? Y que a lo mejor se puede vivir en una epidemia, en una localidad, ¿no?, y tal, muy circunscrito a un determinado territorio. Claro, de manera tan general, lo que creo que ha producido en algunos momentos es este efecto rebote, ¿no? Es decir, de provocar tensiones en las relaciones sociales,
en las familias, por ejemplo, si podían ser 5 personas o podían ser 8, podían ser tal, ¿no? No cabemos uno en la mesa y me acuerdo que no, soy 7, tú no puedes venir ya porque ya somos 6, entonces ya no... Claro, entonces, o sea, eso podríamos decir, bueno, si fuéramos capaces de admitir que estamos en una emergencia y tal, bueno, pero o sea, no es así, ¿no? Es decir, si es Navidad, entonces, oye, ¿cómo puede ser que no podamos ser 10, tenemos que ser 8, ¿no? O sea, entrar en esos debates, bueno, ha hecho, ¿no? Yo diría que ha llevado a muchos grupos, personas, a generar tensiones, ¿no? Y esas tensiones al final se resuelven a veces con enfrentamientos, a veces con, bueno, pues oye, pues si no quieren, pues no vamos. O sea, la resolución de esas situaciones que requiere sobre todo, y ahí yo pongo, digamos, la parte de la psicología, requiere sobre todo diálogo, ¿no? Poderlo hablar, poderlo comentar, poder suavizar la dureza de esas decisiones, ¿no? No hace mucho vi al exministro de Sanidad, que ha editado un libro, comentar, ¿no? Que había algunas de las medidas que se tomaban que eran muy duras, ¿no? Es decir, claro que el que las tomaba sabía que eran muy duras, ¿no? Pero entonces sí, lo decía el presidente, pero ¿es necesario? Y le decía, sí, es necesario. Claro, pero entonces las recomendaciones, ¿no? Deberían conllevar, bueno, algo más, ¿no? Algunas instrucciones, digamos, para el manejo de la situación, ¿no? Y quizá yo como divulgadora en este caso apuntaría una justificación de por qué se toman, ¿no? Muchas veces se han tomado medidas sin explicar por qué se pone la mascarilla, por qué se quita la mascarilla, por qué 4, por qué 5, por qué tal. Entonces la gente también necesita un poco comprender cuando se le priva de su libertad por qué está ocurriendo. Volvemos una vez más, y ya lo hemos comentado en este podcast, a la falta de comunicación, ¿no? Qué gran problema es esa falta de comunicación a todos los niveles. Vamos a hablar de números, aunque ya sé que eres de letras números. ¿Ha habido realmente un aumento de las consultas psicológicas desde la pandemia con datos? Sí, es empírico, ¿eh? O sea, el inicio de la pandemia supuso, por 2 motivos, por el malestar que generaba y por la inexistencia de servicios públicos de psicología suficientemente en número y asequibles, supuso un aumento exponencial de las consultas privadas de psicología, sobre todo en las poblaciones más o menos, digamos, poblaciones importantes, ¿no? Pero probablemente poblaciones más pequeñas también, ¿no? Pero los números en referencia a poblaciones mayores supuso un incremento, pero además exponencial. Es decir, cuando algunos negocios tenían que cerrar, por ley, las consultas de psicología no daban abasto, ¿no? Es decir, y esa era una realidad. ¿Esa es una realidad distinta de otras especialidades, digamos, sanitarias? Sí, porque al no haber una suficiente cantidad de profesionales en los servicios públicos y estar los servicios públicos saturados por urgencias, UCIs, etcétera, bueno, pues las consultas privadas sufrieron un incremento exponencial. ¿Por qué? Bueno, por ese malestar. Es decir, las personas que tienen una cierta ansiedad, cuando viven una situación que genera ansiedad para todo el mundo, les aumenta, es decir, no les disminuye. Las personas que son tendencia melancólica, etcétera, cuando ves que no puedes verte con los tuyos, que no puedes ver a tu madre en la residencia, que no puedes despedir el duelo con normalidad, etcétera, pues aumenta esa sensación de melancolía, de depresión, etcétera. Por lo tanto, personas que ya eran subsidiarias de un abordaje psicológico aumentaron, y algunas que no tenían, pues lo tomaron, ¿no? Es decir, sí, aumentó, y evidentemente aumentó en las personas más vulnerables, ¿no? Pero eso es siempre, ¿no? Es decir, las personas que tienen recursos, bueno, pues, en fin, lo solucionan. Personas que han tenido, por ejemplo, un tratamiento psicológico leve en el pasado, pueden utilizar lo que han aprendido frente a una situación, ¿no? Por lo tanto, sí que habría personas que son vulnerables y que en ese momento se han encontrado desbordadas, no sabiendo qué hacer, qué hago con los niños, qué les digo, etcétera. Esas personas han hecho consultas y han aumentado, han disparado
la consulta de servicios de psicología. Yo lo he visto en mi entorno, en algunas personas, lo que comentabas de la preparación, ¿no? De que ante pues, esta circunstancia, me acuerdo un día hablando con una amiga que me decía, bueno, yo es que ya vengo muy trabajada, yo llevo muchos años tratando problemas, entonces sí que es cierto que cuando aparecen los problemas de salud mental hay que tratarlos siempre desde el inicio, porque ante una circunstancia adversa, como puede ser una pandemia, que obviamente no va a ocurrir todos los días, pero sí otras circunstancias que ocurran, todo el trabajo que llevemos hecho siempre va a ser de agradecer. Los síntomas, las enfermedades mentales que han sido, por decirlo en idioma tutero, el trending topic o que están siendo durante y ahora mismo, ¿no? Sí, se llevan la palma depresión y ansiedad, es decir, y trastornos obsesivos, ¿no? Esos serían los trastornos más recurrentes, con los síntomas más observados, ¿no? El tema obsesivo a mí me gusta comentarlo con uno de estos vídeos que circularon, ¿no? En el que se veían niños muy pequeños acercándose a dispositivos similares a un grifo, ¿no? Y haciendo un movimiento, ¿no? Como para limpiarse las manos, ¿no? Es decir, y eran muy graciosos, ¿no? Porque además los críos, eran muy divertidos, ¿no? Bueno, es que claro, un niño de 2 a 4 años que ve a los adultos que cada 3x4 le están dando a un dispositivo para mojarse las manos y tal, pues bueno, pues yo lo repito y tal, ¿no? Ese tipo de tics, son obsesiones, ¿no? Claro, la persona que ya tenía una cierta obsesión por lavarse las manos, eso se lo disparó, ¿no? Por tanto, esos trastornos que podían no afectar la vida de las personas y por tanto que no eran un trastorno diagnosticable, pudieron llegar a serlo, ¿no? Y luego depresión y ansiedad que serían muy recurrentes, que se diagnostican, yo diría, con cariño, alegremente, es decir, que muchas veces hablamos de depresión cuando en realidad es un trastorno de tristeza, de malestar, etcétera, no llega a ser una entidad diagnóstica, ¿no? Pero eso sí que se ha disparado, ¿no? Y en este momento, no al inicio, pero sí en este momento, serían diagnósticos recurrentes. ¿Por qué? Porque algo que es muy importante es el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo puedes aguantar sin beber? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin comer? Bueno, pues hay un tiempo, ¿no? Si lo multiplicas por 10 ese tiempo, se hace imposible, ¿no? Es decir, no puedes aguantar. Bueno, pues esto es así. Es decir, tú puedes estar confinado 3 meses y es muy duro, pero si te dicen 3 años, es mucho más duro, ¿no? Si una sintomatología se alarga 1 año, es mucho más insoportable que si dura 1 semana. Tienes una gripe y es 1 semana, y, bueno, mira, estás fatal, ¿no? Pero te recuperas. Pero si te dicen, no, es que esto va a durar 1 año y vas a estar 1 año con dolor de cabeza, con fiebre, bueno, pues es más difícil. Por tanto, algunos de esos síntomas que se han alargado en el tiempo o que han aparecido provocan un malestar en las personas que es de consulta psicológica. Es decir, de depresión, de ansiedad, de pocas ganas de hacer, ¿no? De anedonia, ¿no? Apatía, ¿no? De apatía, ¿no? Es decir, es que no me interesa y tal, ¿no? Es decir, yo en los inicios, en marzo de 2020, pasé el COVID de una forma muy leve y me quedó un poco un resto de apatía, ¿eh? Y yo decía, no sé si es por la edad o es por la COVID, ¿no? Bueno, eso es una broma, pero es cierto que para muchas personas el alargar esos síntomas ha sido algo que les ha ocasionado malestar y por tanto han consultado, ¿no? Han hecho una consulta a los servicios de psicología, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo ganas de nada. Y como decías, ¿no? La gente que está trabajada sabe que hay cosas que se pueden hacer con la motivación, con las habilidades, etcétera, y también en esta situación, ¿no? Es decir, porque son consecuencia de un malestar genérico, ¿no? Difuso, que no se sabe. De hecho, ahora todavía no se ha acabado esto, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo, ¿no? Es decir, vamos a llevar 3 años. Esta cuestión, ¿no? de incertidumbre alargada en el tiempo produce síntomas en este momento.
Vamos a aterrizar la cuestión sobre el tema que nos ocupa, que es el COVID persistente. Me gustaría empezar definiéndolo, ¿no? ¿Qué es, Josep, el COVID persistente? Bueno, la definición estricta, que eso las catalogaciones siempre tienen ese defecto, ¿no? Es decir, la catalogación estricta del COVID persistente son aquellos síntomas que aparecen en la fase aguda que se alargan en el tiempo durante un periodo de tiempo de 4 semanas, etc. Esto sería la definición estricta del COVID persistente. Esto los médicos lo tienen muy estudiado y muy bien definido, ¿no? Entonces, lo que sucede es que a nivel psicológico, todo lo que tiene que ver con el post-COVID, es decir, síntomas psicológicos post-COVID, pero que no son COVID persistente, para la psicología sería también tratable e importante. Síntomas que vienen de un estadio previo de la infección por COVID y se agudizan después, también psicológicamente son tratables, pero no serían COVID persistente. Y por último, las secuelas dejadas por el COVID tampoco serían COVID persistente, pero sabemos que, por ejemplo, si a nivel físico es notorio que una persona que ha estado 60 días en la UCI tendrá muchos problemas para recuperar función respiratoria, función muscular, etc. A nivel psicológico, las secuelas que esto dejó también a veces tienen un periodo muy largo para su recuperación, ¿no? Entonces, todo eso no es COVID persistente, pero en cambio tiene que ver con el más allá del COVID, ¿no? Y para la psicología, desde luego, ese es un capítulo tan importante o más que el COVID persistente, ¿no? En el caso del COVID persistente, propiamente dicho, ¿no? En el que los síntomas y los efectos del COVID se alargan en el tiempo, ¿cómo afecta a nivel psicológico y cuáles son los principales efectos? Bueno, son un poco lo que ya comenté, ¿no? Es decir, el hecho de que un malestar se alargue en el tiempo y no tenga, ¿no?, una resolución clara ni un tratamiento, es decir, que eso estoy seguro que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Es decir, pero en el momento actual todavía no hay respuestas claras, ¿no? A decir, oye, ¿y por qué me sigue pasando esto? Bueno, no se sabe. O sea, dentro de 10 años, ¿no?, pues ya tendremos, ¿no?, una historia clínica de, bueno, esto suele pasar en estos pacientes, tal. En este momento, esto que se alarga en el tiempo produce básicamente esos mismos síntomas a los que yo aludía: depresión, ansiedad, apatía, falta de estímulo vital, etcétera, ¿no? Esta sería, digamos, lo que sucede a nivel psicológico con los efectos de este COVID persistente, ¿no? Probablemente este es un buen momento para hablar del COVID persistente. Bueno, ha habido la aceptación por la Seguridad Social de un caso concreto en el País Vasco. Es decir, bueno, pues hemos andado bastante rápido. En otras dolencias más o menos intangibles se han pasado años, muchos años, antes de que se reconozca una incapacidad laboral debida a esto. Bueno, el reconocimiento de que estos síntomas hacen difícil una vida laboral, y lo explica la paciente a la que le han reconocido, es decir, bueno, yo me levanto hoy, mira, me ves aquí, me ves estupenda, y bueno, dentro de un rato no me puedo estar de pie, me tienen que sentar en un butacón. O sea, esto produce un malestar psicológico que hace que el acompañamiento a esta persona sea un elemento decisivo para evitar, yo diría que síndromes peores, ¿no? Síndrome de fatiga, el no querer vivir, el no querer participar, el no querer estar en determinadas actividades, etc., que sería la consecuencia inmediata de una incapacidad laboral permanente, ¿no? Uh-huh. En anteriores podcasts hablábamos del consenso que habéis elaborado con la Asociación para el Autocuidado de la Salud, con ANEFT, entre médicos de atención primaria, farmacéuticos comunitarios, enfermeros, pacientes también, sobre síntomas leves del COVID persistente. ¿Cuáles son, a nivel psicológico, ¿no?, las medidas que se proponen en este consenso para los pacientes? Bueno, ahí destacábamos dos muy concretamente, que eran el trabajo telemático o telefónico, ¿no? Es decir, la consulta ágil ante determinadas situaciones
leves, pero que preocupan al paciente y le dificultan, ¿no?, su vida, digamos, diaria. Bueno, eso digamos, ha sufrido un incremento, ¿no?, en los centros de salud, ¿no?, el hecho del trabajo por teléfono, telemático, etcétera. En cambio, a nivel psicológico no era algo que estuviera muy bien considerado, ¿no? Es decir, bueno, tiene que ser presencial, tal, ¿no? Por tanto, normalizar esa consulta ágil a nivel telefónico frente a situaciones muy puntuales, esa sería vamos a llamarlo una innovación. Y la otra era el tema grupal, ¿no? Es decir, se puso de moda en este país la terapia de grupo cuando hicieron un programa por televisión que se llamaba, creo que así. En otros países el trabajo grupal está mucho más asumido, ¿no? Esta es una cuestión que a nivel clínico, psicológico se ha practicado, es decir, terapia de grupo, y que en temas como como el COVID persistente, los síntomas leves, etcétera, se hace como muy útil y muy aconsejable. Es decir, poder ver que otros tienen algo parecido y que otros, igual que yo, pueden hacer algo frente a eso, y eso tiene un potencial enorme. Lo sabemos los terapeutas de hace muchos años, pero es verdad que a nivel público no está claramente instituido. Hay algunas experiencias con personas depresivas, con temas psicoeducativos, es decir, pero bueno, esa sería una práctica, digamos, de consenso, ¿no? Y luego el tema de la consulta puntual, es decir, hablábamos de atención primaria si hablábamos del sistema público de salud. Bueno, en la atención primaria, muchas consultas a un médico de familia son en realidad consultas de orden psicológico, que el médico de familia no puede atender, que las deriva a salud mental o, si se atreve, a un dispositivo público, concertado, etc. Eso hay que mejorarlo, ¿no? Es decir, esa consulta en primera línea, es decir, el hecho de que haya un psicólogo en esa situación, en ese lugar, hace que se normalice ese tipo de consultas y las respuestas que se dan a eso, que no necesariamente tienen que ser farmacológicas, que sí que hay un camino entre el fármaco consistente y la terapia simplemente psicológica. Hay un camino, ¿no?, vamos a llamarle con cariño hacia los farmacéuticos, de pócimas, ¿no?, que tienen un efecto benéfico, ¿no? Y por tanto, que son de abordaje sin tantas complicaciones, ¿no? Es decir, que se pueden utilizar, que se pueden divulgar, que se pueden recomendar, etcétera, ¿no? Y que, por tanto, el trabajo psicológico breve pues tiene mucho parecido con esto, ¿no? Es decir, con aquellas recomendaciones que hace el farmacéutico en la farmacia, ¿no? Es decir, alguien que conoce a ese paciente, que va allí cada semana, que busca sus fármacos, etcétera, es decir, oye, ¿por qué no tal? Bueno, pues en ese sentido no tenemos tantos servicios psicológicos públicos como farmacias existen en el país, ¿no? Desde luego. Mira, habría que llegar a eso. Me ha gustado lo de las pócimas, porque cuando abrí el blog, el subtítulo era de salud, nutrición y otras pócimas, ¿no? Englobando en pócimas pues todos estos remedios quizá no farmacológicos, pero que sí que sirven, ¿no? Sí que tienen evidencia de alguna manera. Y de hecho has mencionado la consulta telemática, la terapia grupal, y esto uniéndolo al tema de la farmacia, en el que se trabaja en muchas consultas, otra cuestión como es la deshabituación tabáquica. Sí que hay evidencia y hay muchas publicaciones sobre que realmente dejar de fumar con ayuda, ¿no?, pues es más efectivo, y concretamente que la ayuda telemática es igual de efectiva que la presencial en este caso. O sea, que si tú quieres dejar de fumar y puedes contar con una ayuda, y en este caso, bueno, pues me he recordado, ¿no?, en este punto, porque debe ser que al final lo importante es tener una persona al lado, ¿no? Claro. De hecho, o sea, los que somos analógicos de nacimiento, pues vamos a remolque, ¿no? Pero los que son mucho más jóvenes, en algunos hospitales, por ejemplo, en el Catomial oncológico, tienen proyectos que son eminentemente telemáticos, es decir, incluso grupales telemáticos, ¿no? Y son potentísimos y tienen evidencia empírica, tienen valoraciones y tienen incluso premios a nivel europeo. Es decir,
ya hay una normalización del contacto telemático que permite en determinados momentos poder hacer indicaciones y que el paciente las vive de una manera normalizada. Yo no digo que haya que hacerlo todo telemáticamente. De hecho, algunos pacientes en salud mental jóvenes, por lo tanto que serían los que pensamos que ya funcionan solo telemáticamente, al ser consultados al final del primer, digamos, año y medio de pandemia, si querían tener un seguimiento telemático o presencial, el 90% optaban por presencial. Uh-huh. Y esto nos sorprendió a los adultos. Ostras, claro, no pensábamos que esto de no, telemático y tal. No. A nosotros nos va lo telemático. El cara a cara nos sigue. Pero queremos presencial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que jugar, ¿no?, con esas dos variables, ¿no? Es decir, mantener lo presencial en algunos momentos, pero resolver cosas en lo telemático. Es importante, y además hay dos cuestiones ahí. Una que puede facilitar la adherencia, personas que realmente puedan encajar logísticamente, y luego yo lo llevo a una parte que me toca. Yo he sido farmacéutica rural durante muchos años y es esa inclusión, ¿no? Porque realmente en un pueblo como el que yo estaba, con la farmacia, con 500 habitantes, pues la asistencia psicológica obviamente era inexistente en muchos kilómetros a la redonda, y ahora mismo el hecho de poder hacerlo por otras vías, bueno, pues es esa vía de entrada. Y hablando de vías de entrada, ¿cómo se suelen detectar los problemas ocasionados por el COVID persistente? ¿Cuál es esa puerta de entrada de los pacientes? Claro, yo creo que aquí la puerta de entrada son todas las puertas. Es decir, en fin, vuelvo por proximidad a la farmacia, ¿no? Es decir, yo que he estado muchos años trabajando con el tema de las toxicomanías, es decir, está claro que en la farmacia, en el CAP de salud mental, el CAP de salud, etcétera, se detectan cosas si se quiere. No si se puede. Poderse, de hecho, se puede, pero sí se quiere. Y de hecho, en el documento de consenso hablábamos de la coordinación obligada entre los distintos profesionales e incluso entre aquellos profesionales que ejercen en la primaria y en la especializada. Uh-huh. Es decir, esa coordinación hay que hacerla como sea, sí o sí, y eso es lo que permite detectar. Entonces, ¿dónde aparece el malestar psicológico producto de la COVID? Pues aparece en la farmacia, aparece en determinados establecimientos, aparece en la primaria de salud, aparece en la escuela. Es decir, aparece en todos aquellos lugares donde los sujetos hacen vida, ¿no? Hacen vida social. Y eso es lo que quizá la ley esta que evita el transmitir información fácilmente nos complica a veces la vida, ¿no? Pero cuando uno está en un grupo, por ejemplo, de motivación en un pueblo con ancianitos y tal, y de repente ve que alguien a la tercera no viene y tal, ¿qué hace? Bueno, pues hay localidades que han hecho proyectos con relación a la soledad, con relación... Y ahí el detectar, yo creo que es algo que tiene que ver con la sensibilidad del profesional, que no hay una puerta por la que obligar a la gente a pasar, sino que las que ya tenemos preestablecidas, ¿no? Es decir, salud primaria, los equipos que van a domicilio, enfermería, las farmacias, etcétera, pues eso me parecía una brillante idea, la de hacer un documento en el que se incluyen todos esos profesionales. Es decir, la coordinación es obligada. Y si vamos un paso más allá y vamos a la colaboración y a la cooperación, entonces estamos ya en la excelencia. Es decir, poder hacer proyectos que tienen que ver con el malestar de la gente, que sabemos que existe, que lo hacemos emerger, lo normalizamos. Ese sería para mí el reto de futuro que ya es presente. La pregunta concreta, ya sé que me escapo, ¿no? Muy interesante. Pero todo, ¿no? La pregunta, bueno, ¿en dónde se detectan? Se detectan en la consulta, por ejemplo, psicológica privada, aparecen determinadas menciones al malestar, al malestar del marido, del hijo, etcétera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que se habla tanto de suicidio, ¿no? El poder atender a determinadas señales, estemos donde estemos, ¿no? Obligados los profesionales
a tener más de 2 oídos, ¿no? Si puede ser 3 o más. Es decir, poder leer aquello que el paciente está diciendo un poco más allá de lo que marca el protocolo, ¿no? Y por tanto detectar y derivar y trabajar conjuntamente con los otros, ¿no? Que es algo que, aunque está en el manual, cuesta bastante, bastante. Ahí me gustaría sumar a todas esas puertas de entrada, ya que has comentado muchas y todas válidas. Yo, por mi parte, las redes sociales, como divulgadora, recibo constantemente, todos los días, preguntas, consultas, comentarios de gente que manda mensajes tanto en abierto como en privado, hablando de cosas que te hacen encender la bombilla, ¿no? Y también hay una posibilidad de que los divulgadores sanitarios que en redes sociales percibamos este tipo de comentarios, poder derivar y poder aconsejar en distintas vías. Y bueno, por aportar también, antes de terminar, bueno, un poquito de esperanza, me gustaría comentarte un proyecto. Yo soy de un pueblo pequeñito de Cuenca que se llama Belmonte, y al hilo de esta cooperación se ha creado un centro psico-oncológico durante la pandemia. Se inauguró el año pasado. Yo pude colaborar con ese proyecto, con un proyecto solidario en el que estaba involucrada. Y en ese proyecto se utilizó una guardería del pueblo, que ya no hay escuelas infantiles, ya no hay niños, ¿no? Entonces la escuela infantil, el ayuntamiento donó, permitió, cedió el espacio, y se ha conseguido que un psicólogo, un fisioterapeuta y un trabajador social semanalmente acudan a este centro, un pueblo de 2.000 habitantes. Y claro, una persona que tiene dolor también necesita un psicólogo, pero una persona que, aunque le arregles los dolores o problemas de salud mental, si tiene problemas que no sabe organizar los papeles, pues también hace falta un trabajador social para los temas administrativos. Entonces, ¿cuál es el problema? Lleva ya el centro en marcha 1 año y medio. El principal problema es que no tienen suficientes pacientes, porque no tienen manera de comunicar en los centros de salud, en las farmacias, en los pueblos de alrededor. No se conoce que existe el centro. Bueno, hemos montado un centro y no hay... ¿Por qué? Pues por un problema de comunicación, pero sí que se pueden hacer iniciativas. Claro, y además el tema de comunicación, es decir, eso sería como un buen estofado, ¿no? Necesita un previo, ¿no? De chup chup. Es decir, si en un momento determinado en un pueblo de 2.000 habitantes descubren que hay un servicio en el que operan un psicólogo, un fisioterapeuta y un trabajador social, eso tiene éxito seguro. Por tanto, el primer trabajo, y esto me hace a mí pensar en proyectos de cuando era joven, el primer trabajo es recorrerse los servicios públicos y privados que hay en la zona y colaborar con ellos, ¿no? Es decir, hablar con ellos, esto tal, y eso permite que se entre en conocimiento y se entre a funcionar, ¿no? Porque es obvio que ese primer nivel de trabajo que no está ni psiquiatrizado en el sentido peor, ni hospitalizado, sino que es un primer nivel, es útil. Y en psicología ese es un nivel en el que se mueve, yo diría que, si no un 80 o un 70% de la población. En este caso, la iniciativa ha sido posible gracias al grupo de mujeres de la Asociación Española contra el Cáncer, que es una iniciativa local pequeñita y gracias a una asociación, ¿no? Pero claro, el futuro, ¿no? Y el presente tiene que pasar porque esto no dependa de que 4 mujeres con buena voluntad y asociaciones, ¿no? Lo hagan. Y bueno, para terminar, me gustaría saber, desde tu punto de vista, Josep, cuáles son los hábitos de autocuidado que están relacionados con el impacto que la pandemia y el COVID han tenido en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hábitos se podrían seguir para mejorar la salud mental? Bueno, hay algunos que como diría un consejero en mi país de origen, bueno, no todo es el COVID y tal, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que ya venían de antes, ¿no? Creo que una de las medidas es el que se atribuye muchas veces a las mujeres, pero que es general, que es la de ser perfecta, ¿no? Es decir, no hay que ser perfectos, hay que ser normales. La otra es la de relativizar algunas exigencias del sistema, ¿no? El tiempo, el rendimiento, bueno, pues es darnos un tiempo, ¿no? La de la comunicación, no en el sentido tanto de propaganda, difusión y tal, sino de relación entre iguales o no iguales,
Esa es importantísima, es decir, no hablamos de las cosas importantes. Hablamos de las cosas que tocan, de las cosas que... Pero de las cosas importantes se habla mucho menos de lo que parece. Y creo que esto es un elemento de autocuidado psicológico, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, que tienen mucha prensa, como puede ser el mal de Alzheimer o como puede ser la oncología, etcétera, si una mujer va a una consulta y le dicen, oiga, mira, tiene usted un tumor en la mama, etcétera, etcétera, si lo puede hablar, ¿no? Yo ponía a veces el ejemplo, sale de la consulta en Estados Unidos y se pone a hablar con la primera mujer que encuentra. En España, a lo mejor, después de 2 años, el marido se entera de que tiene un tumor, ¿no? Eso hay que contrapesarlo, ¿no? Hay que poder hablar las cosas y darnos tiempo para hablar. Y esa es una medida de autocuidados de salud mental, ¿no? Hay algunas que tienen que ver concretamente con los procesos, digamos, de salud, ¿no? El poder comentar abiertamente con el círculo más próximo, el poder celebrar determinadas cuestiones familiares, sociales, etcétera, por encima de lo laboral, ¿no? No quiere decir que dejemos de ir al trabajo, pero sí, de alguna manera, es decir, la vida es la vida, no es la vida laboral. La vida es la vida y contiene lo laboral, lo social, lo psicológico, etcétera, etcétera, lo íntimo. Entonces, para mí esas cuestiones son las que psicológicamente algunas deberíamos haber aprendido en la pandemia y tienen que ver con el cuidarse. Bueno, pues yo creo que con este podcast y esta conversación que hemos tenido, Josep, de alguna manera ponemos nuestro granito de arena para poder visibilizar, generar esa sensibilidad, ¿no? Y generar conversación sobre estas cuestiones. Te agradezco muchísimo que hayas puesto voz al COVID persistente, porque con esta experiencia, bueno, podemos comprender todos un poco mejor cómo afecta esta enfermedad a la salud mental. Y bueno, dar las gracias también a los que nos están escuchando. Muchas gracias por formar parte de este millón de voces, o no, pero por ser parte de este podcast, por escucharlo y contribuir de esta manera a tener una sociedad más concienciada y más informada. Una sociedad concienciada e informada que se preocupa por el cuidado responsable de su salud contribuye al bienestar general de la población, a prevenir enfermedades y a formar hábitos de vida saludables, que son hábitos importantes para todos. Por eso, recuérdalo, el cuidado de tu salud y de los que te rodean, todos tenemos voz, todos tenemos algo que decir.